Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. La última vez que mi padre intentó abrazarme, yo tenía 22 años. Nos encontramos en el velorio del tío Héctor y él extendió los brazos con esa torpeza que había desarrollado conmigo en los últimos 7 años. Me quedé inmóvil. Conté hasta 3 mentalmente. Dejé que sus manos tocaran mis hombros apenas un segundo antes de apartarme con una excusa sobre ir a saludar a la tía Carmen. Vi cómo su expresión se descomponía, cómo intentaba recomponerla, cómo fracasaba. Mamá me alcanzó en el pasillo de la funeraria. Tenía esa mirada que había perfeccionado durante años, esa mezcla de decepción y súplica que me hacía sentir culpable y resentido al mismo tiempo. «Es tu padre», me dijo en voz baja. «Está sufriendo. El tío Héctor era su hermano». «Lo sé. Entonces, ¿por qué?» «Ya saludé. Estoy aquí. Eso es suficiente». La palabra suficiente salió de mi boca con más filo del que pretendía. Mamá parpadeó como si la hubiera abofeteado. Se alejó sin decir nada más. Andrea pasó junto a mí segundos después. Me rozó el hombro con el suyo, una señal que habíamos desarrollado para decirnos, «Lo sé, lo entiendo», sin palabras. Ella entendía más de lo que mamá pensaba. No siempre fue así. Tenía 14 años cuando todo cambió. Era agosto, y hacía ese calor pegajoso de la costa que hace que hasta respirar cueste trabajo. El tipo de calor que aplasta, que hace que la ropa se pegue a la piel y que el ventilador solo mueva aire caliente de un lado a otro. Mis padres habían organizado una parrillada para el cumpleaños de don Ernesto, el socio de mi padre en el taller mecánico. Uno de esos eventos obligatorios donde se mezclan los negocios con la familia, donde los adultos beben cerveza y hablan de política mientras los niños corren entre las mesas y los adolescentes buscan cualquier excusa para no estar ahí. Yo estaba encargado de la música, conectando parlantes en el patio mientras mi hermana Andrea ayudaba a mamá en la cocina. Andrea tenía 16 y era buena en todo. No lo digo con resentimiento. Simplemente era un hecho que todos aceptábamos. Andrea sacaba las mejores notas sin esforzarse demasiado. Tocaba guitarra en el coro de la iglesia, y la profesora de música siempre la ponía de ejemplo. Hacía reír a papá con facilidad. Tenía esa combinación perfecta de obediencia e independencia que los padres encuentran adorable. Yo era diferente. Yo era bueno armando cosas, reparando circuitos, recuperando computadoras viejas que los vecinos iban a tirar, encontrando soluciones en el silencio de mi cuarto con un cautín en la mano y cables dispersos sobre mi escritorio. Cosas silenciosas, cosas que no impresionaban a nadie en una reunión familiar. La fiesta empezó temprano. Don Ernesto llegó con su esposa, sus 2 hijas menores, y con Sebastián, su hijo mayor, que estudiaba ingeniería en la capital. Lo habían invitado precisamente por eso, para que nos conociera, aunque todos sabíamos que el verdadero objetivo era que Sebastián viera el taller, considerara la posibilidad de sumarse al negocio cuando se graduara. Esas cosas que los padres planean con años de anticipación. Sebastián tenía 20 años. Era alto, de hombros anchos, hablaba fuerte, y con esa seguridad que hace que la gente voltee a mirarlo cuando entra a una habitación. Jugaba fútbol en un equipo universitario. Tenía una novia que estudiaba Derecho. Iba a conseguir trabajo en una empresa grande apenas se graduara, según decía don Ernesto. Papá no dejaba de mirarlo. «Este muchacho sí que tiene futuro», decía papá, palmeándole la espalda a Sebastián. «Mira qué porte, ¿verdad, Ernesto? Con razón te sientes orgulloso. Vas a ser un ingeniero de los buenos, muchacho». Sebastián sonreía con esa sonrisa fácil de quien está acostumbrado a los elogios. Contaba anécdotas de la universidad, de sus profesores, de un proyecto de diseño mecánico en el que estaba trabajando. Papá se reía más fuerte que de costumbre. Lo seguía por el patio como si fuera su sombra. Le servía más carne. Le ofrecía la mejor silla. Le preguntaba sobre cada detalle de su vida universitaria, como si estuviera tomando notas mentales. Yo me sentía invisible. No era nuevo. Pero ese día dolía más que otras veces. Estaba en la cocina buscando más hielo cuando los escuché.
La ventana daba al costado de la casa donde papá y don Ernesto habían ido a fumar lejos de las miradas reprobatorias de sus esposas. No me vieron. No sabían que estaba ahí, inmóvil frente al refrigerador abierto, con la bolsa de hielo colgando de mi mano. «Es un orgullo, compadre», decía don Ernesto, y su voz tenía ese tono satisfecho de quien sabe que ha ganado algo. A veces me pregunto cómo me salió un hijo así de bueno. Si te soy honesto, no sé si me lo merezco. Mi padre se rió. Una risa que conocía bien. La risa que usaba con sus amigos, diferente a la risa que usaba en casa. Te envidio, hermano. De verdad te envidio. Hubo un silencio. El tipo de silencio donde sabes que viene algo más. Donde el aire se espesa y el estómago se te aprieta aunque no sepas por qué. A veces uno quisiera poder cambiar las cosas, ¿sabes? Continuó papá, y su voz tenía ese tono de broma que usaba para decir verdades incómodas. Si pudiera elegir, compadre, si uno pudiera elegir a los hijos como quien elige un carro. Don Ernesto dijo algo que no alcancé a escuchar bien. Algo sobre la suerte, sobre que cada quien tiene lo que Dios le da. Papá se rió otra vez. No, hombre, no me malinterpretes. Tengo 2 buenos hijos, no me quejo. Pero Andrea, ella sí me salió a mí. Tiene carácter fuerte, facilidad para todo, personalidad. Y el otro es buen muchacho, tranquilo, responsable, no me da problemas. Es solo que, tú me entiendes, uno quisiera un hijo varón que brille, ¿no? Que tenga esa chispa que tiene tu Sebastián, ese fuego. Me quedé, petrificado con la bolsa de hielo en la mano. El plástico empezó a sudar agua fría que goteaba sobre mis pies descalzos. Sentí cómo algo dentro de mi pecho se contraía. Se hacía pequeño y duro como una piedra. El mío es más introvertido, seguía papá. Y la palabra introvertido sonaba como una disculpa, como un defecto que había que explicar. Se la pasa con sus cables y sus aparatos. Arma y desarma cosas. Es bueno para eso, sí. Tiene manos hábiles. Pero no es lo mismo, compadre. No tiene ese fuego que uno quiere ver en un hijo varón. ¿Me entiendes? Esa presencia, ese brillo. Cada quien tiene lo suyo, compadre, respondió don Ernesto, y su voz sonaba incómoda, como si supiera que la conversación había ido demasiado lejos. Todavía es joven. Ya verás que encuentra su camino. Claro, claro. No digo que no. Pero uno sueña con ciertas cosas cuando tiene un hijo, ¿sabes? Uno imagina cómo será, qué hará, cómo será de grande. Y a veces la realidad es diferente. Y te toca conformarte con lo que hay. La palabra conformarse resonó en mi cabeza como un eco interminable. Conformarse conmigo, conformarse con su hijo, el hijo que no era suficiente, el hijo que no brillaba, el hijo que nunca había pedido ser lo que era, pero que tampoco sabía cómo ser otra cosa. Dejé la bolsa de hielo en el fregadero. Salí de la cocina sin hacer ruido. Regresé al patio caminando como si nada hubiera pasado, aunque sentía que todo mi cuerpo temblaba por dentro. Mamá me preguntó por el hielo. Le dije que se me había olvidado. Me miró extrañada, pero no insistió. Me senté en una esquina del patio, en una silla plegable que nadie más quería porque estaba cerca del tanque de gas y hacía más calor ahí. Observé a papá el resto de la tarde. Lo vi interactuar con Sebastián. Lo vi reírse con él. Lo vi palmearlo. Lo vi mirarlo con esa expresión que yo había visto antes dirigida a Andrea, pero nunca a mí. Admiración, orgullo, ese brillo en los ojos que reservamos para las cosas que nos enorgullecen, para las cosas que nos hacen sentir que hicimos algo bien en la vida. Me quedé sentado ahí hasta que oscureció y la fiesta terminó. Esa noche, en mi cuarto, con el ventilador zumbando y las luces apagadas, tomé una decisión. No fue dramática. No lloré. No rompí nada. No grité ni escribí cosas en un diario. Simplemente decidí, con esa claridad fría que a veces llega en los peores momentos, que si yo no era suficiente para él, entonces él tampoco lo sería para mí. Si él había elegido conformarse, yo elegiría no darle más de lo que él consideraba suficiente. Si quería un hijo que brillara, que se conformara con Andrea. Conmigo solo tendría lo mínimo.
cortesía, respeto, pero nada más. Al día siguiente, en el desayuno, papá intentó hablarme sobre ayudarlo en el taller ese sábado. Necesitaba un par de manos extra para un trabajo grande que había conseguido. Antes, yo siempre decía que sí. Me gustaba trabajar con él, aprender cómo funcionaban los motores, escuchar sus explicaciones sobre mecánica. Ese día le dije que tenía cosas que hacer. ¿Qué cosas?, preguntó, masticando su pan sin mirarme realmente. Cosas mías. La respuesta fue simple, casi insolente. Mamá me miró extrañada. Andrea levantó la vista de su teléfono, con las cejas fruncidas. Papá se encogió de hombros y siguió comiendo. Ni siquiera insistió. Así empezó todo, con un simple «cosas mías» y una puerta que decidí mantener cerrada. El distanciamiento no fue abrupto. No grité ni dejé de hablarle. Eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado fácil de identificar y confrontar. En cambio, me convertí en un fantasma cortés. Respondía cuando me hablaban. Cumplía con mis obligaciones. Iba a la escuela, hacía mis tareas, comía con la familia. Pero algo fundamental había cambiado. Era como si hubiera construido un muro invisible entre nosotros, tan transparente que nadie lo veía, pero tan sólido que nada podía atravesarlo. Los primeros meses, papá no notó nada. O tal vez sí lo notó, pero lo atribuyó a la adolescencia, a esos cambios normales que todos los muchachos atraviesan. Cuando me preguntaba si quería ir al taller, yo decía que tenía tarea. Cuando proponía ir a ver un partido de fútbol juntos, yo inventaba compromisos con amigos. No eran mentiras completas. Tenía tarea. Tenía amigos. Solo que antes hubiera reorganizado todo para pasar tiempo con él. Ahora, cualquier excusa era suficiente. Mamá fue la primera en darse cuenta de que algo no andaba bien. Las madres siempre lo notan. Tienen ese radar que detecta cambios en la temperatura emocional de la casa. Un día me encontró en mi cuarto, reparando un radio viejo que había rescatado de la basura. «¿Estás molesto con tu papá?», preguntó sin preámbulos, sentándose en el borde de mi cama. «No, no me mientas. No estoy molesto», dije, y era cierto. Molesto implicaba emoción, pasión, ganas de confrontar. Yo estaba más allá de eso. Solo estoy ocupado. Antes te gustaba ayudarlo en el taller. Las cosas cambian. Hijo. Mamá, de verdad tengo que terminar esto. Se quedó callada un momento, observándome mientras soldaba un componente. Finalmente suspiró y se levantó. Antes de salir se detuvo en la puerta. «Está preocupado por ti». No lo dice, pero lo está. No respondí. Ella cerró la puerta con suavidad. Andrea fue más directa. Una tarde, semanas después, entró a mi cuarto sin tocar y se dejó caer en la silla del escritorio, haciendo que girara. «¿Qué te hizo?», preguntó. «¿Quién?». «Papá». «¿Qué te hizo?». «Nada. No me salgas con eso. Te conozco desde que naciste. Algo pasó». La miré largamente. Andrea tenía esa capacidad de leer a la gente que a veces me asustaba. Pensé en contarle. Casi lo hice. Pero algo me detuvo. Tal vez orgullo. Tal vez vergüenza. Tal vez el miedo de que si lo decía en voz alta se volvería más real, más doloroso. «No es nada», repetí. «Solo necesito espacio». «Está bien», dijo, pero su tono decía que no le creía nada. «Pero cuando estés listo para hablar, aquí estoy». Se fue dejándome con el peso de su preocupación. Me sentí mal por mentirle. Andrea y yo siempre habíamos sido cercanos a pesar de nuestras diferencias. Pero esto era algo que no podía compartir, ni siquiera con ella. El primer año pasó así. Yo cada vez más encerrado en mi mundo de circuitos y cables. Papá cada vez más desconcertado por mi distancia. Mamá intentando mantener la paz familiar sin entender realmente qué la amenazaba. Andrea observando todo desde su privilegiada posición de hija favorita, inconsciente del peso que esa posición tenía. Fue en la Navidad de ese año cuando papá hizo su primer intento real de reconexión. Apareció en mi cuarto la mañana del 24, con una caja envuelta en papel, brillante. «Feliz Navidad, hijo», dijo con una sonrisa un poco forzada.
Sé que la vamos a abrir mañana con todos, pero quería darte esto antes. Abrí la caja. Era un kit de herramientas profesional. Caro, nuevo, brillante. El tipo de herramientas que cualquier técnico querría tener. Para que trabajes mejor en tus proyectos, explicó. Vi que las que tienes ya están gastadas. Gracias, dije, y mi voz sonó hueca hasta para mí. Pensé que tal vez, si quieres, podrías usar el taller cuando yo no esté. Hay más espacio que en tu cuarto. Y mejor luz. Entendí lo que estaba haciendo. Era su forma de tender un puente, de acercarse, pero el puente estaba construido sobre arena, sobre malentendidos, sobre palabras que él no sabía que yo había escuchado. Está bien aquí, respondí, pero gracias por las herramientas. Vi la decepción cruzar su rostro antes de que pudiera ocultarla. Bueno, si cambias de opinión, claro. Se quedó parado en la puerta unos segundos más, como si quisiera decir algo más. Finalmente se fue. Yo me quedé mirando las herramientas. Eran perfectas, exactamente lo que necesitaba. Pero cada vez que las usaba, recordaba que eran un intento fallido de comprar algo que se había roto más allá de cualquier reparación. Los intentos de papá se volvieron más frecuentes conforme pasaban los meses. Me invitaba a desayunar juntos los domingos. Me preguntaba sobre mis proyectos con un interés que sonaba ensayado. Una vez intentó enseñarme a manejar su camioneta, pero la lección terminó en silencio incómodo después de 15 minutos. Yo aceptaba algunos de estos gestos, rechazaba otros, pero nunca dejaba que significaran algo. Nunca bajaba la guardia. Andrea comenzó a actuar como intermediaria sin que nadie se lo pidiera. Papá preguntó si vas a ir al partido del sábado. Papá dice que si necesitas ayuda con el proyecto de la escuela. Papá quiere saber si te gustó la comida. Al principio lo hacía sutilmente. Después, cuando se dio cuenta de que yo había notado su estrategia, se volvió más directa. Esto es ridículo, me dijo una tarde mientras caminábamos de regreso de la escuela. Sea lo que sea que pasó, tienes que superarlo. No tienes idea de qué estás hablando. Entonces explícame. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. Se detuvo en medio de la calle, obligándome a detenerme también. Mira, sé que papá puede ser difícil a veces. Sé que tiene sus defectos, pero te quiere. Lo sé. Andrea, no, escúchame. Lo veo preocupado. Lo veo triste. Y no entiendo por qué. ¿Qué es tan terrible que no puedes ni siquiera intentar arreglarlo? La pregunta flotó entre nosotros. Quise decirle. Quise contarle sobre esa tarde de agosto, sobre el calor, sobre las palabras que había escuchado, sobre cómo algo dentro de mí se había roto tan completamente que no sabía si tenía arreglo. Pero, en cambio dije, es complicado. Todo es complicado si lo dejas serlo. Seguimos caminando en silencio. Andrea no volvió a mencionar el tema ese día, pero podía sentir su frustración como una presencia física entre nosotros. Cumplí 16 años, luego 17. El patrón continuaba. Yo más distante. Papá más desesperado. Mamá más preocupada. Andrea más confundida. La casa se llenó de silencios incómodos y conversaciones a medias. Las comidas familiares se volvieron ejercicios de cortesía forzada. Todos sentíamos que algo estaba mal, pero nadie sabía cómo nombrarlo. Don Ernesto y su familia dejaron de venir a casa. No sé si fue decisión de papá o si simplemente sucedió naturalmente. Sebastián se graduó de ingeniero y consiguió trabajo en una empresa petrolera. Escuché a mamá comentárselo a una vecina con ese tono de admiración que la gente usa para los éxitos ajenos. Me pregunté si papá todavía lo envidiaba. Me pregunté si todavía se conformaba conmigo. Una tarde, poco después de mi cumpleaños 17, estaba en mi cuarto cuando escuché voces elevadas en la sala. Papá y mamá discutiendo. Era raro. Ellos casi nunca peleaban. No entiendes, decía papá. Es como si viviera con un extraño. Es tu hijo. Dale tiempo. ¿Tiempo? Han pasado casi 3 años. Ya ni siquiera me mira a los ojos. Entonces habla con él. Pregúntale qué está pasando. Lo he intentado. Se cierra.
Dice que todo está bien cuando claramente no lo está. Hubo un silencio. Luego la voz de mamá, más suave. ¿Hiciste algo? ¿Dijiste algo que pudiera haberlo lastimado? Contuve la respiración. No lo sé, respondió papá, y por primera vez en años, escuché algo en su voz que podría haber sido vulnerabilidad. He repasado todo en mi cabeza 1000 veces. No encuentro nada. Me alejé de la puerta. Me senté en mi cama y miré las herramientas que él me había regalado 2 navidades atrás, ahora gastadas, por el uso constante. Pensé en cómo todo podría ser diferente si él simplemente recordara esa conversación de agosto. Pero, ¿cómo iba a recordarla? Para él había sido solo una conversación casual entre amigos. Para mí había sido el momento en que entendí que nunca sería suficiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, consideré la posibilidad de hablar con él, de decirle la verdad. Pero cuando cuando imaginaba sus excusas o peor aún, su negación, decidía que el silencio era más seguro. El silencio siempre había sido más seguro. El evento catalizador llegó el día de mi graduación de preparatoria. Tenía 18 años recién cumplidos y había logrado mantener mi distancia con papá durante casi 4 años. 4 años de conversaciones superficiales, de gestos educados, de cumplir con las apariencias. 4 años de ser el hijo correcto en público y un extraño en privado. La ceremonia fue en el auditorio de la escuela un sábado, por la tarde. Hacía calor, como siempre en junio. Las gradas estaban llenas de familias orgullosas, cámaras, flores, globos. Yo era uno de los mejores promedios de la generación. No el mejor. Ese honor le correspondía a Valeria Moreno, pero lo suficientemente alto como para recibir una mención especial. Mamá lloró cuando dijeron mi nombre. Andrea gritó desde las gradas. Papá aplaudió, pero desde donde estaba en el escenario pude ver su expresión. Orgullo, sí, pero también algo más, algo que se parecía a la tristeza. Después de la ceremonia, afuera del auditorio, las familias se agrupaban para las fotos. Mamá me abrazó fuerte, diciéndome una y otra vez lo orgullosa que estaba. Andrea me dio un abrazo más corto pero igual de genuino, susurrándome, «Lo lograste, hermano», en el oído. Luego llegó el turno de papá. Se acercó con las manos en los bolsillos, ese gesto que siempre hacía cuando estaba incómodo. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. Entonces extendió la mano para estrechar la mía. Un apretón formal, como se saluda a un colega de trabajo, a un conocido. Vi el dolor en los ojos de mamá. Vi cómo Andrea volteaba hacia otro lado. Pero sobre todo vi algo quebrarse en la expresión de papá cuando acepté su mano y la estreché con la misma frialdad con que él la había ofrecido. «Felicidades, hijo», dijo. «Buen trabajo». «Gracias». Eso fue todo. Mamá intentó arreglar el momento insistiendo en que nos tomáramos una foto familiar. Nos acomodamos todos juntos, papá y yo en los extremos con mamá y Andrea en el medio, como un puente humano entre 2 extraños. La foto quedó perfecta, todos sonriendo. Nadie que la viera sabría que algo estaba roto. La cena de celebración fue en el restaurante favorito de mamá, un lugar pequeño que servía mariscos y donde nos conocían desde hacía años. Don Chuy, el dueño, salió personalmente a felicitarme. La comida estuvo buena, la conversación estuvo bien, todo estuvo bien en la superficie, pero había una tensión debajo, como un cable a punto de romperse. Fue Andrea quien finalmente lo rompió. Estábamos esperando el postre cuando ella dejó su tenedor sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido hizo que todos la miráramos. «No puedo más con esto», dijo. «Andrea», empezó mamá. «No, mamá. Ya estoy cansada. Llevamos años fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Este no es el momento», dijo papá en voz baja. «¿Y cuándo es el momento?» Andrea me miró directamente. «Llevas 4 años tratando a papá como si no existiera. 4 años. Y nadie dice nada. Todos caminamos en puntas de pie alrededor de esto como si fuera normal». «Andrea, basta», dije yo. «No voy a bastar. Es tu graduación. Deberías estar feliz. Todos deberíamos estar felices. Pero no lo estamos porque tú decidiste hace años construir un muro,
y nadie sabe por qué. El restaurante estaba lleno. La gente en las mesas cercanas empezaba a voltear. Mamá tenía las manos sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Papá miraba su plato como si contuviera las respuestas del universo. No es el lugar, repetí, mi voz más dura de lo que pretendía. Entonces dime dónde es el lugar. Dime cuándo. Porque papá lo ha intentado. Dios sabe que lo ha intentado. Y tú solo, nada. Ni siquiera le das una oportunidad. Sentí algo caliente subir por mi pecho. Furia. Años de furia contenida. ¿Una oportunidad? Mi voz salió más alta de lo que quería. ¿De qué estás hablando? De perdonar. De lo que sea que hizo o dijo. De seguir adelante. No puedes perdonar lo que la otra persona ni siquiera recuerda haber hecho. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Andrea parpadeó. Mamá se quedó inmóvil. Papá finalmente levantó la vista. ¿Qué? Dijo papá. ¿Qué es lo que no recuerdo? Y ahí estaba. El momento que había evitado durante 4 años. La conversación que había ensayado 1000 veces en mi cabeza, pero que nunca había tenido el valor de tener. El restaurante parecía haberse silenciado a nuestro alrededor, aunque probablemente era solo mi percepción. Nada, dije, pero mi voz tembló. Olvídalo. No, dijo papá, y su voz tenía una urgencia que no le había escuchado antes. Dime que no recuerdo. Dime qué hice. Miré a mamá. Ella tenía lágrimas en los ojos. Miré a Andrea. Ella se veía entre triunfante y aterrada, como si no hubiera esperado llegar tan lejos. Miré a papá. Realmente lo miré por primera vez en años. Tenía ojeras que no recordaba, canas nuevas. Se veía cansado, viejo. El cumpleaños de don Ernesto, dije finalmente. Hace 4 años. Agosto. Vi cómo su cerebro trabajaba, intentando ubicar el recuerdo. ¿La parrillada? Preguntó confundido. ¿Qué pasó en la parrillada? Estaban fumando, tú y don Ernesto, hablando de Sebastián, de lo orgulloso que estaba de su hijo. Algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento, o tal vez de miedo. Yo estaba en la cocina, los escuché todo. Hijo, dijiste que lo envidiabas, que si pudieras elegir... Mi voz se quebró pero continué. Dijiste que Andrea te había salido a ti, que yo era solo bueno para armar cosas, que no tenía fuego, que te tocaba conformarte. El silencio que siguió fue absoluto. Andrea tenía una mano sobre la boca. Mamá lloraba abiertamente ahora. Papá se había puesto pálido. Conformarte conmigo, repetí, y cada palabra dolía al salir, como si fuera un defecto, como si fuera un error. Yo no, empezó papá, pero se detuvo. Podía ver cómo el recuerdo tomaba forma en su mente, cómo entendía exactamente de qué estaba hablando. Sí lo hiciste, dije. Lo dijiste. Y tal vez no lo recuerdas porque para ti era solo una conversación casual. Pero yo lo escuché. Y desde 1200 ese día supe que nunca iba a ser suficiente para ti, que siempre ibas a querer algo diferente, alguien diferente. No es verdad, dijo papá, y su voz sonaba rota. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué lo dijiste? No tenía respuesta. O tal vez tenía demasiadas y ninguna era suficiente. Mamá rompió el silencio. Vámonos a casa, dijo con voz temblorosa. Por favor, vámonos a casa. Pedimos la cuenta. Nadie probó el postre. La salida del restaurante fue una nebulosa. Recuerdo a don Chuy preguntando si todo estaba bien. Recuerdo a mamá diciendo que sí, que solo estábamos cansados. Recuerdo caminar hacia el carro en silencio. El trayecto a casa fue interminable. Nadie habló. Andrea lloraba en silencio en el asiento trasero a mi lado. Mamá miraba por la ventana. Papá conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos. Cuando llegamos, me bajé del carro sin esperar a nadie. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y esperé. Esperé a que viniera a tocar, a que intentara explicar, a que dijera algo que pudiera arreglar 4 años de silencio. No vino. Escuché voces en la sala. Mamá y papá hablando en voz baja.
Andrea entrando a su cuarto. El sonido de la televisión encendiéndose y apagándose. El silencio de la madrugada. Me quedé despierto toda la noche mirando el techo, preguntándome si había hecho bien en decirlo, si había valido la pena romper el silencio, si algo había cambiado, o si solo había hecho todo peor. Al día siguiente, papá no fue a trabajar. Lo escuché en la cocina temprano, haciendo café. Pensé en salir, en hablar. Pero el miedo me mantuvo en mi cuarto hasta que escuché su camioneta alejarse horas después. Andrea tocó a mi puerta al mediodía. Papá se fue a casa del abuelo. Dijo, sin entrar. Mamá está en su cuarto. No ha salido. ¿Y tú? Yo estoy procesando el hecho de que durante 4 años supe que algo estaba mal, pero nunca imaginé que. No tenías por qué saberlo. Era mi responsabilidad saberlo. Soy tu hermana. Se quedó parada en el pasillo unos segundos más. Para lo que sirva, dijo finalmente. Nunca supe que él pensaba eso. Nunca. Si lo hubiera sabido, lo sé. Se fue dejándome solo otra vez. Solo con el peso de una verdad que finalmente había sido dicha, pero que aún no sabía qué hacer con ella. Pasaron 5 años antes de que las cosas realmente empezaran a cambiar. 5 años en los que me mudé a la ciudad para estudiar ingeniería electrónica. 5 años en los que construí una vida que era completamente mía. 5 años en los que las llamadas telefónicas con mi familia eran breves y espaciadas. Mamá cada domingo. Andrea cada 2 semanas. Papá nunca, aunque a veces escuchaba su voz de fondo cuando hablaba con mamá, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si iba a venir en las vacaciones. No volví a casa para la primera Navidad. Inventé una excusa sobre un proyecto importante. La segunda Navidad fui solo 3 días y mantuve la distancia, cortés pero distante. Papá y yo prácticamente no nos hablamos. Andrea me llevó aparte la última noche. Esto tiene que terminar, dijo. No puedes seguir huyendo para siempre. No estoy huyendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? No tenía respuesta para eso. El tercer año conseguí un trabajo de medio tiempo en un taller de reparación de equipos electrónicos. El dueño, don Mario, era un hombre de 60 años que había pasado toda su vida arreglando cosas. Radios, televisores, computadoras, lo que fuera. Tenía manos temblorosas por la edad, pero una mente afilada como navaja. Una tarde, mientras reparábamos un amplificador antiguo, me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Hablo de ellos, dije. Hablas de tu mamá, de tu hermana, nunca de tu papá. No hay mucho que decir. Don Mario dejó su herramienta y me miró por encima de sus lentes. Hijo, llevo 40 años arreglando cosas rotas, y algo que he aprendido es que hay cosas que no puedes reparar si no las miras directamente. Puedes ignorarlas, puedes pretender que no existen, pero ahí van a seguir, oxidándose cada día más hasta que ya no hay nada que hacer. Algunas cosas están demasiado rotas, algunas sí, pero no sabes cuáles hasta que lo intentas. No respondí. Seguimos trabajando en silencio, pero sus palabras se quedaron conmigo. Fue Andrea quien me contó que papá había dejado de fumar, que había empezado a ir al médico regularmente después de que una presión alta lo asustara, que había cerrado el taller y ahora trabajaba medio tiempo como asesor para otros mecánicos, algo menos estresante, que preguntaba por mí constantemente. Creo que tiene miedo de que pase demasiado tiempo, dijo Andrea durante una llamada. Miedo de que cuando finalmente quiera arreglar las cosas, ya sea demasiado tarde. No sé si quiero arreglarlo, admití. Lo sé, pero él sí quiere, y eso tiene que contar para algo. Cumplí 23 años en marzo. Mamá insistió en que fuera a casa para celebrar. Esta vez no inventé excusas. Tal vez fue la conversación con don Mario. Tal vez fue el cansancio de cargar con el rencor durante tanto tiempo. Tal vez simplemente me di cuenta de que Andrea tenía razón. No podía huir para siempre. Llegué un viernes por la tarde. La casa se veía diferente, más pequeña de lo que recordaba. Mamá me recibió con el abrazo usual, llorando como siempre. Andrea llegó media hora después y me dio un golpe en el brazo antes de abrazarme. Papá estaba en el patio,
pretendiendo estar ocupado con algo en su caja de herramientas. Lo vi a través de la ventana de la cocina. Se veía más viejo, más delgado, el cabello casi completamente gris ahora. Ha estado nervioso toda la semana, susurró mamá. Por favor, hijo, solo intenta. No prometí nada, pero salí al patio. Se enderezó cuando me vio. Las herramientas en sus manos temblaron levemente antes de dejarlas sobre la mesa. Hola, dijo. Hola. Nos quedamos parados así, a 2 metros de distancia, sin saber qué decir. El silencio se extendió incómodo hasta que finalmente él habló. ¿Cómo está el trabajo? Bien. Don Mario es buen jefe. Me alegro. Más silencio. Luego, tu mamá dice que te va bien en la escuela también. Sí. Me falta un año para graduarme. Eso es bueno. Muy bueno. La conversación era dolorosa, formal, como hablar con un extraño en una sala de espera. Pero al menos estábamos hablando. La cena esa noche fue menos tensa de lo que esperaba. Mamá había cocinado mi comida favorita, arroz con camarones. Andrea mantuvo la conversación fluyendo con historias de su trabajo como maestra de música. Papá y yo intercambiamos algunas palabras. Nada profundo, nada significativo, pero algo. Al día siguiente, mamá me pidió que fuera al mercado con papá. Era obviamente una trampa, pero no protesté. Subimos a su camioneta, ahora más vieja y con más raspones que antes. El motor tosió antes de arrancar. Tengo que cambiarle la batería, dijo. Lleva meses así, pero sigo posponiendo. Puedo ayudarte con eso si quieres. Antes de irme. Me miró sorprendido. ¿Sí? Sí. Algo en su expresión se suavizó. El trayecto al mercado fue en silencio mayormente. Pero cuando estábamos regresando, con las bolsas de compras en la parte trasera, papá se detuvo en un semáforo en rojo y habló sin mirarme. Pienso en eso todos los días. Supe inmediatamente a qué se refería. En lo que dije ese día, en la parrillada. No pasa un día sin que lo piense. El semáforo cambió a verde pero no avanzó. Un carro detrás tocó el claxon. Papá arrancó lentamente. No tengo excusa, continuó. Nada que pueda justificarlo. Fue cruel, fue estúpido, y lo peor es que no era ni siquiera verdad. Sonaba verdad cuando lo dijiste. Lo sé, y ese es el problema. Dije algo horrible para impresionar a otro hombre, para parecer, no sé, para parecer como si supiera lo que estaba haciendo como padre cuando claramente no tenía idea. Llegamos a casa, pero ninguno de los dos se bajó de la camioneta. Eres brillante, dijo papá, y su voz se quebró. Siempre lo has sido. Ves el mundo de una forma que yo nunca pude. Arreglas cosas que yo ni siquiera entiendo. Y yo no supe cómo conectar contigo. Me daba miedo que fueras más inteligente que yo, que no me necesitaras. Sí, te necesitaba, dije, y fue la primera vez que admití eso en voz alta. Te necesitaba, y escuché que no era suficiente. Eras más que suficiente. Eres más que suficiente. Y tardé 5 años en encontrar el valor para decírtelo. Nos quedamos sentados en la camioneta estacionada frente a la casa. Podía ver a mamá mirando por la ventana, pretendiendo no hacerlo. Andrea probablemente estaba espiando desde la sala. No sé si puedo olvidarlo, dije finalmente. No te pido que lo olvides. Solo te pido permiso para intentar ser mejor, para intentar ser el padre que debí ser desde el principio. Miré por la ventana, el patio donde había escuchado esa conversación 5 años atrás, el lugar donde todo había cambiado. Podemos intentar, dije despacio. No prometo nada, pero podemos intentar. Vi lágrimas en sus ojos. No lo había visto llorar nunca. Es todo lo que pido. Nos bajamos de la camioneta. Ayudé a cargar las compras. Mamá nos recibió con una sonrisa que intentaba no ser demasiado esperanzada. Andrea me guiñó un ojo desde el sofá. Esa tarde trabajamos juntos cambiando la batería de la camioneta. Fue lento, torpe. Él me pasaba herramientas que no necesitaba. Yo explicaba cosas que probablemente él ya sabía. Pero estábamos ahí, juntos, haciendo algo. No fue un final feliz. No hubo abrazos dramáticos ni palabras perfectas.
La herida seguía ahí, y probablemente seguiría ahí por mucho tiempo. Pero por primera vez en 5 años, sentí que tal vez, solo tal vez, podría sanar. Me quedé el fin de semana completo. El domingo, antes de irme, papá me dio un abrazo. Rápido, incómodo, pero real. «Vuelve pronto», dijo. «Lo intentaré». En el camino de regreso a la ciudad, con la mochila en el asiento del pasajero y la carretera extendiéndose frente a mí, pensé en todo lo que se había roto y todo lo que tal vez podía repararse. Don Mario tenía razón. Algunas cosas estaban demasiado rotas, pero no sabías cuáles hasta que lo intentabas. Y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba dispuesto a intentar.